Gracias porque tenemos una vez más la oportunidad de presentarnos delante de ti con la expectativa del Espíritu para recibir la palabra que necesitamos, la palabra necesaria para nuestro espíritu. Deseamos de todo corazón que las cosas que vamos a estar abordando en esta noche a través de la Biblia podamos, Señor, recibirlas y también produzcan un efecto poderoso de avivamiento, de restauración, de ánimo y motivación en nuestro espíritu para seguir valorando, oh Dios, la propuesta del Evangelio en nuestras vidas. Gracias te damos en esta noche y te bendecimos con todo nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que por favor me permita hacer lectura en dos traducciones, en la Reina Valera 1960 y en la Nueva Traducción Viviente. Este es un versículo que se sobreentiende que todo cristiano, primero, lo ha leído, segundo, lo más probable, lo ha memorizado, pero en tercer lugar, lo practica. Dice la palabra del Señor en Juan 3:16, Reina Valera 1960, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilla de versículo. Ahora vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí encontramos que el contexto de este texto maravilloso de la Biblia se da en un conversatorio que sostiene Nicodemo con Jesús, o Jesús con Nicodemo. Y es interesante porque Nicodemo busca a Jesús, pero es Jesús quien encuentra a Nicodemo. Y cuando digo que Jesús encuentra a Nicodemo es porque en esta conversación que los dos van a sostener, Nicodemo es confrontado con su propia religiosidad, con su propio conocimiento de las cosas de Dios, y se da cuenta que realmente necesita tener una revelación. Cuando viene la revelación de Dios a nuestro espíritu acerca de las verdades del reino, es donde entonces sentimos que Dios nos encuentra a nosotros. Cuando buscamos a Jesús, Él nos encuentra a nosotros. Esta es la verdad. No es que nosotros aceptemos a Dios, aceptemos a Cristo. La verdad bíblica es todo lo contrario. Cristo es quien nos acepta a nosotros. Somos aceptos en el amado, dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo. El versículo anteriormente mencionado es el resumen más extraordinario que podemos encontrar en toda la Biblia acerca del Evangelio. Y me gustaría que usted pudiera hacer como un pare con respecto a este texto. Y le pido de todo corazón que hoy no se predisponga porque usted dice, pero ese versículo es muy conocido. De pronto el pastor va a hablar de lo mismo que siempre hablamos. Las cosas básicas del Evangelio son las cosas que nosotros tenemos que de tiempo en tiempo mirar, pero sobre todo admirar, para volver a encontrarle el sentido, la esencia, y volver a avivar el espíritu de nuestra fe. De hecho, pienso que todo creyente debería no solamente leer ese texto de la Biblia, sino también memorizarlo y sobre todo practicarlo en el diario vivir, allá en el escenario real de su vida, con los suyos, en su familia, con sus compañeros de trabajo, con su vecindario, porque es precisamente en este versículo donde encontramos la riqueza, pero al mismo tiempo la sencillez del Evangelio. Este versículo contiene la más maravillosa noticia que un ser humano pueda recibir en esta existencia terrenal. Haz, por favor, un pare en tu viaje y piensa en el profundo significado de estas palabras maravillosas que Jesús le dijo a Nicodemo. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Otra vez quisiera repetir esta verdad, por favor, y siga con entendimiento lo que dice la palabra. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo.
Y luego dice, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creo que este texto sagrado de la palabra de Dios es realmente la panacea a todos los problemas que nosotros los seres humanos poseemos. Este texto está revelando verdaderamente la clave para nosotros poder obtener respuestas a nuestras preguntas, a nuestras inquietudes, para poder también encontrar claridad en nuestras confusiones. Este versículo de Juan 3:16 deberíamos en verdad entenderlo y profundizar nuestra fe, echar raíces en esa verdad maravillosa para poder entender el misterio de nuestra salvación. Entonces quiero que en esta oportunidad miremos 3 elementos poderosos, pero que al mismo tiempo son muy sencillos. Por eso el título de esta predicación, la sencillez del Evangelio. Principios o elementos poderosos pero sencillos sobre nuestra salvación, que están contenidas en estas palabras que Jesucristo le dijo a Nicodemo. Y vamos a comenzar entonces con la primera, y es que somos salvos porque Dios nos ama. Diga conmigo o escríbalo ahí en el chat, por favor. Somos salvos porque Dios nos ama. Una verdad fundamental, una verdad que quizá muchos de nosotros ya la hemos escuchado en muchas prédicas, de pronto nos hemos acostumbrado a escucharla, pero a veces perdemos la capacidad de dimensionar el efecto de esta verdad. Dios nos ama y por eso es que somos salvos. La primera parte de este versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto creo que da el direccionamiento del por qué Dios hace lo que hace. La fabulosa idea que nació en el corazón de Dios, conocida como el amor, es lo que produce el efecto en nosotros, conocida como salvación. El amor hace posible nuestra salvación. Si Dios no nos hubiese amado, pues obviamente nosotros no seríamos salvos. Por eso es que todo, absolutamente todo, comienza para nosotros y empieza a cobrar sentido para nosotros por causa del amor de Dios en nuestra vida. El amor es lo que verdaderamente nos entrega razones suficientes para seguir intentando, a pesar de que caemos, a pesar de que fracasamos, a pesar de que nos tropezamos. La idea del amor de Dios en nuestro corazón nos faculta para volvernos a levantar. ¿Sabe qué dice Romanos 5:8? Romanos 5:8 nos habla de cómo el amor de Dios rompe todos los esquemas humanos y todos los esquemas pecaminosos que están cargados de pronto de mezquindad, de egoísmo. Romanos 5:8 nos dice cómo es que funciona el amor de Dios a favor de la humanidad. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, a pesar de que nosotros la embarramos, a pesar de que nosotros fuimos los que prácticamente enojamos a Dios, ofendimos a Dios, altercamos contra Dios, Dios decide mostrar su amor para con nosotros. Mientras el mundo no conozca o mientras el mundo no reconozca la verdad que es Jesucristo, pues simplemente no va a poder comprender el amor de Dios. Y al no comprender el amor de Dios, entonces tampoco tendrá esperanza de salvación. Este primer elemento, tan sencillo pero poderoso a la vez, tiene que estar muy claro en nosotros para poder compartírselo a nuestros seres queridos, a las personas que amamos, con quienes nos relacionamos. Es importante decirle a las personas que nosotros tenemos que comprender el amor de Dios en nuestro corazón para poder también aceptar la salvación. Mientras no comprendamos el amor de Dios, no sentiremos la necesidad de ser salvos. Por eso es que usted puede hablar con muchas personas que dicen, no, pero yo no le hago mal a nadie, yo no he matado, yo no he robado, yo busco siempre la manera de ser responsable con todas mis obligaciones y busco la manera de no meterme en la vida de nadie, ¿sí? Respeto a todas las personas. Su religión es la moralidad, pero por más que se sienta bueno, entre más una persona se sienta buena, más alejada estará de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios solamente está a disposición de aquellos que reconocen que necesitan ser salvos.
Pero vuelvo y repito, solo una persona reconocerá que necesita ser salva cuando entienda y comprenda el amor de Dios hacia nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Mire ese amor extraordinario, nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no lo conocen a Él. Frente a esta verdad, la buena noticia que te tengo es que cualquier ser humano que reconozca su miseria espiritual, que reconozca que lo único que le puede dar esperanza es saber que Dios le ama, y que al saber que Dios le ama, Él demostró su amor dando a Jesucristo su Hijo para entregarlo como nuestro sustituto, para que pagara lo que nosotros no podíamos pagar, que de eso vamos a estar hablando más adelante. Entonces, quien entiende esto y lo comprende y lo acepta en su espíritu, va a entrar en un proceso de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Va a empezar a cambiar su manera de percibir las cosas, su cosmovisión acerca de la vida, acerca de los valores, acerca de su propósito de existencia. Va a cambiar porque ahora va a estar coordinada con el corazón de Dios. Por eso es que dice Isaías 55, 6 y 7 en la Nueva Traducción Viviente: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenle ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor. Mire, esto es arrepentimiento, cambiar de dirección. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Entonces, muy importante accesar a la misericordia de Dios a través del arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio de mentalidad. Es empezar a entender que verdaderamente nosotros somos objeto del amor de Dios, y que entonces, al ser objetos del amor de Dios, Dios ha decidido darnos lo que Él más ama, a su Hijo Jesucristo. Lo segundo que quiero plantear como un elemento poderoso, pero al mismo tiempo sencillo en cuanto al Evangelio, es que somos salvos porque Jesucristo pagó el precio de nuestra deuda. Somos salvos porque Jesucristo pagó la totalidad de nuestra deuda. Eso lo dice la segunda parte de Juan 3:16. Dice que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, Él, esa palabra dar está muy relacionada con un pago. Hay una deuda, entonces yo voy a dar esto para pagar esa deuda. Entonces, aquello que dio Dios por nosotros está prácticamente representando el alto costo de la terrible deuda que pesaba sobre nosotros. Si Dios dio lo que más amaba, si Dios dio a su único Hijo, entonces esa dádiva está demostrando que el precio que nosotros teníamos pendiente por pagar era supremamente alto. Nuestra deuda era imposible de pagar. Nunca por nuestro propio esfuerzo podríamos pagar esa deuda. Y de hecho Dios lo sabía. Y como Dios sabía que nuestra deuda era impagable desde nuestra capacidad humana, entonces dice la palabra del Señor que Él fue movido a misericordia. ¿Sabe qué significa misericordia? La palabra misericordia viene de una raíz hebrea que es muy parecida a jerén, y esta palabra está relacionada con castigo, con infierno, y también de ahí se deriva la palabra gesén. De ahí viene la palabra misericordia, gesén. Y es interesante porque esta palabra describe no recibir algo que sí merecemos. Entonces, cuando dice la palabra del Señor que Dios fue movido a misericordia, y este elemento está descrito en una parábola que nuestro mismo Señor Jesucristo nos dijo, y la voy a leer enseguida, en Mateo capítulo 18, 23 al 27, dice que el rey, frente a su siervo, que tenía una deuda terrible, el siervo tenía una deuda terrible con su amo, con el rey, al darse cuenta que este hombre nunca podría pagarle esa deuda, entonces es movido a misericordia. Y es lo que Dios hace o experimenta en su corazón hacia nosotros.
Él fue movido a misericordia por nosotros. Y entonces no nos dio lo que merecíamos. Nosotros merecíamos el castigo eterno, quedar separados por los siglos de los siglos de su presencia. Y ya sabemos que eso en términos bíblicos se llama infierno. ¿Qué dice Mateo 18, 23 al 27? Dice: por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía. Esa era la costumbre de la época. ¿Para qué? Para poder pagar la deuda. Luego el versículo 26 dice: el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. En la Reina Valera la expresión es: este amo fue movido a misericordia. En la Nueva Traducción Viviente habla de que sintió mucha lástima por él. Y el efecto de esa lástima, de esa misericordia, es que lo libera y le perdona la deuda. ¿Saben, mis amados hermanos y amigos que me están viendo en esta noche? La dádiva de su Hijo, la dádiva que el Padre nos entregó, que es Jesucristo, es la más extraordinaria muestra del amor de Dios por la humanidad. Por eso se conoce como el don inefable. Jesucristo es el don inefable del Padre para la humanidad. Él lo ofreció como sustituto. Él pagó lo que nosotros nunca podríamos pagarle. Y entonces aquí uno empieza a entender que definitivamente si nosotros siguiésemos de pronto tratando de hacer las cosas según la ley, la misma ley terminaría prácticamente condenándonos. Porque entre más tratamos y nos esforzamos por vivir la perfecta ley en nuestra vida, nos damos cuenta que en algún momento tropezamos, en algún momento fallamos. Así sea con un solo punto de la ley, nos hacemos acreedores de toda la ley. Porque la ley lo único que decía es: para que la misma ley te justifique, tienes que cumplir la perfección de la ley. Y ningún ser humano pudo ni podrá vivir la perfección de la ley que Dios ha entregado al ser humano. Por eso es que entonces Pablo describe la ley simplemente como un ayo que nos ayuda a llegar a Cristo. La ley sirvió para que nosotros nos convenciéramos de que definitivamente nunca nosotros podemos pagar esta deuda por nuestro propio esfuerzo. Por eso es que Dios decide entonces, en su amor y en su misericordia para la humanidad, decide Él dar a su Hijo Jesucristo como el pago suficiente por nuestro pecado, por nuestra deuda. Entonces Nicodemo, él queda prácticamente sacudido en su teología a la que estaba acostumbrado y en la que de pronto se ufanaba. Queda completamente sacudido cuando Jesús prácticamente le dice que ni siquiera su propia religión, la ley que él de pronto tanto amaba y buscaba la manera de observar con celo y con diligencia, ni siquiera esa propia religión suya le podría salvar. Pero la buena noticia que el Señor le entrega a este religioso es: si crees en el Hijo de Dios, tienes vida eterna. En otras palabras, si puedes creer en el que te está hablando, en el que te está diciendo que solamente por Él podrás ir al cielo, entonces podrás experimentar la salvación. Pero también encontramos un tercer elemento poderoso, pero al mismo tiempo sencillo del Evangelio, y que nos enamora más de esta excelente noticia. Y es que somos salvos solo por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, lo primero que entendemos con respecto a la sencillez del Evangelio es que Dios nos amó. Lo segundo, Cristo pagó nuestra deuda, la totalidad de nuestra deuda. Pero en tercer lugar, es fundamental entender que solo por medio de nuestra fe en Jesucristo podremos ser salvos. Aquí no hay ningún otro elemento, no hay mediadores, solamente Jesucristo es nuestro Salvador. Dice la última parte de Juan 3:16: para que todo aquel que en Él cree, o sea, que cree en Jesucristo, no se pierda. Está hablando de quedar para siempre separado de Dios,
mas tenga vida eterna, que es el contraste, para que pueda disfrutar eternamente de la presencia de su Creador. Entonces, nos damos cuenta que la creencia sincera en nuestro Señor Jesucristo es lo único que nos va a dar la posibilidad de retornar al plan original para el cual fuimos nosotros diseñados, para el cual fuimos nosotros creados. Dios nos creó para su gloria. Es decir, Dios nos diseñó y nos creó para habitar en su presencia. Ese fue el sueño dorado de Dios para con nosotros, sus criaturas amadas, que pudiéramos habitar para siempre delante de Él. Pero el pecado, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía hizo una brecha terrible, generó un espacio prácticamente irreconciliable entre Él y nosotros. Pero ahora, por la dádiva de Jesucristo y por nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros, vuelve a establecerse ese puente maravilloso. Por eso es que Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire la importancia de creer. Las personas que en este momento se rehúsan a creer en Jesucristo, según este texto de la Biblia, ya están condenadas. No necesitan morir para terminar ser condenadas, ni ir ante el juicio del gran trono blanco. Si en este momento una persona no cree en Jesucristo, ya está condenada. Pero aquella persona que abre su corazón y reconoce que lo que hizo Jesucristo, la dádiva del Padre por Él, es suficiente para su salvación, y empieza a depender completamente en Jesucristo para su salvación y para que también Cristo empiece a gobernar y a direccionar su vida, entonces es salvo. Es salvo. Se sobreentiende que la creencia no es solamente un asentimiento intelectual. La creencia va acompañada de un estilo de vida de sometimiento y de obediencia a Dios. Si yo creo en Dios, si yo le creo a Dios, eso se va a reflejar en mi diario vivir. Mi mayor anhelo es agradar a aquel al que yo le creo. Esa es la mejor demostración de que estoy creyendo en alguien, porque estoy obedeciendo sus mandamientos. Jesucristo lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces es tan sencillo, pero tan profundo a la vez el evangelio, que realmente quedamos maravillados en la manera como Dios preparó este camino tan pero tan especial que se llama fe. La fe es lo que nos vuelve a dar el privilegio de retornar a la presencia de Dios. Por eso es que dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe va a producir un efecto que se conoce también como santificación. Es la santificación la que nos va a permitir entonces ver a Dios, ¿verdad? Por eso dice una de las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La fe auténtica nos lleva a un efecto, llamémoslo así, de santificación. Y es la santificación la que entonces nos da acceso ante la misma presencia de nuestro Dios. Por eso dice Isaías 35:8: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Dios diseñó un camino supremamente sencillo. El evangelio verdaderamente es sencillo. Si hay una característica que defina la autenticidad del evangelio, es esa: sencillez. Pero ¿sabe qué hace la religiosidad? ¿Sabe qué hace el fanatismo? ¿Sabe qué hace de pronto la prepotencia humana? Lo complica, le pone muchas arandelas, como decimos popularmente. Pero el verdadero evangelio es sumamente sencillo. Te lo vuelvo a recordar: Dios te ama, y como Él te ama, ha dado lo que Él más ama, a su Hijo Jesucristo, para que pague completamente tu deuda. Entonces, frente a esta maravillosa dádiva, Dios lo único que espera de ti y de mí es que entonces creamos en Jesucristo como nuestro único Salvador. Eso es el evangelio. Quien cree de todo corazón la sencillez de este mensaje va a experimentar el poder del evangelio. ¿Sabe cuál es el poder del evangelio? Salvación a todo aquel que cree, transformación. Es tan valiosa nuestra fe, iglesia, y es tan preciosa
más preciosa que el oro. ¿Saben por qué? Porque es lo único que puede librarnos de la perdición eterna. Si usted tiene fe en Jesucristo, usted es libre de la condenación eterna. Pero esta fe tiene que salir del corazón. Esta fe tiene que ser una fe auténtica, que no es producto solamente de la capacidad intelectual. Esta fe tiene que venir como producto de un verdadero arrepentimiento, de un convencimiento. De verdad comprendo, de verdad estoy convencido que nunca podré salvarme por mí mismo, que por más que me esfuerce, por más que quiera de pronto desde mi capacidad humana agradar a Dios, fracasaré. Por eso donde yo fracase o donde yo fracasé, Dios ha obtenido la victoria. ¿Cómo ha obtenido la victoria? Dándome a su Hijo Jesucristo. Romanos 10, 9 y 10 nos dice en la Nueva Traducción Viviente: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer, escucha bien esto, es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Mira la claridad con la que el Espíritu Santo nos habla a través del apóstol Pablo en la importancia de la fe. La fe no solamente se cree aquí adentro, sino que también se confiesa a través de los labios, se verbaliza, se exterioriza. La fe debe ser exteriorizada a través de la confesión de nuestros labios ante los demás. Pero especialmente esa fe tiene que ser exteriorizada ante los incrédulos. Dios nos ha delegado una gran comisión, y esa gran comisión quiere decir que yo no debo quedarme callado. Yo debo hablarle a tiempo y fuera de tiempo a las personas que están a nuestro alrededor y decirles: Cristo es el único que puede darte salvación y vida eterna. Nosotros, la iglesia, tenemos esa responsabilidad. Nosotros no debemos callar el testimonio de vida que portamos. Quien se calla la verdad del evangelio que porta, que posee, y no la publica, no la dice, está cometiendo un crimen de lesa humanidad. Nosotros poseemos prácticamente la herramienta que puede dar salvación, que define el destino eterno de la humanidad. Por eso no podemos callarnos, tenemos que hablar a tiempo y fuera de tiempo la palabra del Señor. Pero Dios es tan lindo, y Él nos creó, y porque nos creó Él nos conoce, que nos ha dado una motivación. Él dice: mire, si ustedes me confiesan delante de los hombres, yo también los voy a confesar, yo también los voy a honrar delante de mi Padre, delante de los ángeles. Entonces ahí tenemos un motivador maravilloso. Entre más me dedique, me consagre a la tarea de confesar mi testimonio, confesar mi fe en Jesucristo delante de los hombres, eso me garantizará que un día Dios también, o Jesucristo, me va a confesar delante de su Padre. Eso quiere decir que Él no se va a avergonzar de mí delante de Papá Dios. Todo lo contrario, Jesucristo se sentirá orgulloso, se sentirá feliz, se sentirá privilegiado de presentarme delante de mi amado Padre Celestial. Mateo capítulo 10, 32 y 33 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré, mira qué delicado, delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe qué significa confesar y también qué significa negar delante de mi Padre? Cuando dice yo también le confesaré delante de mi Padre, le daré la bienvenida ante la presencia de mi Padre. Pero aquel que me ha negado aquí en la tierra, yo también lo negaré delante de mi Padre. Significa, le voy a denegar el acceso a esta persona ante la presencia de mi Padre por los siglos de los siglos. Por esto es un asunto bien delicado. Así que la tarea de nosotros como iglesia es proclamar a voz en cuello, como un heraldo, la sencillez del evangelio. He hablado en esta noche sobre 3 elementos indispensables del evangelio para nuestra salvación. Dios nos ama. Dios ama a la humanidad. Pero también dice la palabra del Señor que Jesucristo se convirtió en la dádiva del Padre para cancelar la totalidad de nuestra deuda. Y en tercer lugar, el único que nos puede dar la salvación es Jesucristo, y por tanto nuestra fe auténtica debe estar exclusivamente puesta en Él para salvación. Entonces nos damos cuenta que es extraordinario
el amor de Dios, el Padre, expresado a través de su don inefable, que es Jesucristo, y del privilegio de depositar nuestra entera confianza en la obra que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Con estas tres verdades, con estos tres elementos, mis amados hermanos, nosotros debemos entonces disponernos a no callar, sino a hablar la palabra del Señor. En este tiempo donde hay tanto conflicto, en este tiempo donde hay tanta confusión, en este tiempo donde la humanidad está teniendo tantos problemas, donde hay tanto sufrimiento, es donde más nosotros como iglesia debemos hablar las buenas nuevas de salvación, hablar sobre la sencillez del evangelio. Yo quiero retar tu corazón, mi amada iglesia, para que si has perdido, como decimos, el toque, si de pronto te has venido conformando últimamente con simplemente recibir palabra, pero has perdido la sana costumbre de dedicar tiempo, de aprovechar oportunidades para predicar la palabra de Dios, para evangelizar, para hablarle a tu vecino, para hablarle también a tu compañero de trabajo, que esta palabra, la sencillez del evangelio, vuelva a inspirar tu corazón para retomar esta responsabilidad. Porque recuerda lo que hablamos: si nosotros confesamos a Cristo frente a los hombres, nuestro amado Cristo nos confesará delante de nuestro Padre Celestial. Pero si lo negamos, es decir, nos quedamos callados, le denegamos a las personas el acceso a la gracia salvadora por no testimoniar, por no hablar el evangelio, entonces también recibiremos algo muy terrible. Dios negará también nuestro acceso ante la presencia celestial de nuestro Padre. Esto es un asunto de vida o de muerte. Cuando el Señor nos ha delegado una comisión, es porque nos va a pedir cuentas de ello. Recuerda la figura que se maneja en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, la figura del atalaya. Nosotros, tú y yo, somos atalayas. Los que conocemos del evangelio, los que conocemos la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de avisarle a las personas en el peligro en que se encuentran, un peligro eterno, y nosotros tenemos la responsabilidad de decirle: mira, tienes que estar preparado. El único que te puede dar salvación y vida eterna, el único que puede asegurar tu estadía en la presencia eterna delante de Dios por los siglos de los siglos, es Jesucristo. Si tú rechazas la gracia salvadora, si tú rechazas el don inefable de nuestro Padre para la humanidad, entonces después no te quejes, porque estarás separado de Dios por los siglos de los siglos. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle. Y no es que estemos generándole miedo y pánico, todo lo contrario. El evangelio no es un mensaje de terror, el evangelio es un mensaje de esperanza para la humanidad frente a la realidad que el ser humano muchas veces quiere negar, pero que por más que niegue, tiene que enfrentarlo. Entonces te pregunto: ¿estás listo para cumplir tu misión en esta tierra? ¿Estás listo para obedecer a Dios antes que el Señor te llame y te pida cuentas sobre esta responsabilidad? Quiero decirte que nosotros deberíamos adoptar las palabras que también se hicieron insignia en el corazón del apóstol Pablo. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Usted puede decirle con total certeza a cualquier amigo, a cualquier persona, a cualquier familiar que usted le hable del evangelio: si tú crees en Jesucristo, tienes vida eterna. Esa es la sencillez, pero al mismo tiempo el poderoso mensaje del evangelio. Cierra tus ojos, por favor, y hablemos con el Señor. Te damos gracias en esta noche, mi Rey. Gracias por la palabra que nos has entregado. Volvemos a desempolvar, Señor, quizá esas verdades fundamentales de nuestra fe cristiana, pero que por ser fundamentales a veces las descuidamos. Señor, las archivamos, las dejamos ahí descuidadas, pero hoy, a través de tu bendita palabra, volvemos a colocar en perspectiva tres elementos cruciales, Señor, que nos muestran la sencillez del evangelio. Dios nos ama con amor eterno. En segundo lugar, Él dio a Jesucristo como el don inefable para salvar la humanidad, pagando nuestra deuda a través de Cristo. Pero en tercer lugar, tenemos la responsabilidad de responder a la obra de Cristo ofrecida por el Padre con fe, con la fe de que lo que Él hizo por nosotros es suficiente, todo suficiente para nuestra salvación. Sin fe es imposible agradar a Dios. Estas tres cosas, estos tres elementos, Señor, nos vuelven a retar
en nuestra responsabilidad de no quedarnos callados, en nuestra responsabilidad de empezar nuevamente a hablarle a las personas en cada oportunidad que tengamos. Mientras vamos, Señor, quizá en el transporte público, mientras vamos de pronto en camino hacia el trabajo, mientras estamos de pronto compartiendo con un compañero de trabajo en un descanso, en un receso. Señor, cuando tenemos la oportunidad de reunirnos con nuestros parientes que sabemos que no conocen de Dios o que lo rechazan, Señor, no desistir, nunca desistir en la oportunidad de hablarle la palabra, porque en verdad el evangelio es poder de Dios para salvación. Te pedimos en esta noche, Señor, que la palabra que nos has entregado avive en nosotros ese fuego evangelizador, avive en nosotros, Señor, ese anhelo de compartir las buenas nuevas de salvación con las personas que nos rodean. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos muy delicados, Señor. Muchos de nosotros estamos impactados de ver cómo una gran cantidad de personas que nosotros conocíamos están muriendo, se están yendo, Señor. Y la pregunta que queda es: esa persona de la cual últimamente me enteré que falleció, ¿se fue de esta tierra conociendo a Cristo? ¿Se fue de esta tierra aceptando la salvación de su alma? Señor, ayúdanos, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos, Señor, donde muchas personas se están yendo de esta tierra y necesitamos arrebatar la mayor cantidad de almas posible del infierno y llevarlas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Úsanos, por favor, y danos esa capacidad de ser obedientes a la sencillez del evangelio para compartir con otros ese poder maravilloso de transformación. Te damos a ti toda la honra y la gloria, te exaltamos con todo nuestro corazón y te agradecemos por esta bella oportunidad en la que tú nos has hablado. En Cristo Jesús, amén y amén.